Entonces, basados en este tema también y continuando con el mismo, es muy importante que nosotros precisamente en un inicio continuemos con este tema, ¿no? Estamos hablando respecto de los mandos y los testigos. Ya habíamos visto lo que es el acomodamiento y reglaje del conductor, así como del asiento, el apoyo de cabeza y espejos. Obviamente, si se necesita un pequeño refuerzo al respecto, sí sería bueno ver algunos pormenores que justamente guardan relación con el tema. Respecto de aquello, recordarles a ustedes que los mandos son precisamente aquellos importantes en los cuales el conductor precisamente tiene la posibilidad de acceder y maniobrar el vehículo, ¿no? Están a su total disposición. Lo importante es que se los identifique todos y cada uno cómo están distribuidos dentro del tablero y por supuesto en el habitáculo del vehículo. Tenemos tres tipos de mandos, como les decía, van a producir una acción u otra. También tenemos los mandos de mano, por ejemplo, hablando de los tipos de mandos de pie, tenemos lo que es el pedal del freno, pedal del acelerador, pedal del embrague. ¿Y por qué están cerca o se accionan con el pie izquierdo, perdón, derecho, los pedales del freno y del acelerador? Porque justamente crean o tienen el efecto contrario, ¿no? Precisamente el momento que usted deja de acelerar o requiere dejar de acelerar para evitar algún inconveniente, pues se acciona el freno. Obviamente estamos hablando de vehículos que tienen caja de cambios manual, ¿no? En el caso de caja de cambios automática, ustedes saben que el mismo prescinde precisamente del pedal del embrague, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir al respecto como parte introductoria? Que también tenemos los mandos de mano a través de la palanca de cambios, cambio de marchas, y por supuesto los mandos visuales que son los indicadores de dirección, como ustedes pueden observar. Como generalidad igual introductoria en esta sesión, hemos incorporado también una imagen, un pictograma de los distintos o de las distintas, sería para hablar con un poquito mayor propiedad, luces de testigos, porque así es como se denomina técnicamente, ¿no? Y precisamente ustedes pueden ver y observar que tenemos de distintas tonalidades para que nos percatemos y nos fijemos bien. Color verde, color azulado, precisamente indica que el sistema está funcionando perfectamente. Cuando tenemos el color ámbar o color amarillo, inclusive algunos tienden a ser anaranjados, pues requiere que hay una situación de riesgo para algún sistema y que requiere una acción inmediata de parte suya para evitar un daño posterior. Por supuesto, aquellos que son de color rojo prácticamente ya indican que dicho sistema o dicho elemento prácticamente ya ha llegado a un punto de colapso tal que prácticamente la conducción ya no es posible en esas circunstancias, que usted tiene que detener la marcha del motor, inmediatamente solicitar el auxilio mecánico en estos casos, como parte introductoria, ¿no? Ahora bien, los testigos, desde su punto de vista teórico, son las herramientas que los encontramos de forma luminosa, puede ser también sonora, y esto es muy importante, ¿no? Sonora, por ejemplo, cuando usted no se ha colocado el cinturón de seguridad, mecánica o medidora en los tableros de los vehículos. ¿Por qué es medidora? Porque de pronto estamos a través de ella observando la velocidad, el número de revoluciones por minuto, la cantidad de combustible, la temperatura del motor, por decirlo menos, y también tenemos que decir que actualmente se caracterizan por ser digitales, es decir, cambiamos el método de plumas o de agujas por aquellos de barras digitales, ¿no? O numeración también, o caracteres que tienen un lenguaje obviamente universal. Recordemos que el idioma universal es precisamente el inglés y tenemos que estar muy familiarizados con este lenguaje, ¿no? En un sistema inteligente, como les digo,
ya muchos de los sistemas que nos alertan de la funcionalidad de nuestro equipamiento de vehículo ya son de orden digital, son inteligentes, son microprocesadores prácticamente incorporados que van a dar toda la información del vehículo. Hay una cantidad tal, inclusive, de acuerdo a la tecnología que estos manejan, que probablemente tengamos muy poco o demasiado cantidad de elementos que detecten precisamente el funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Y esto viene de la mano con la gama del tipo de vehículo que usted posee, obviamente su capacidad adquisitiva, el origen probablemente también de este vehículo y por supuesto la tecnología que estos manejan, ¿no? Ahora, ¿qué significan los indicadores del tablero de un auto? Por ejemplo, los colores de las luces del tablero del carro. Lo que usted mira a través de ese espacio que queda en el marco del volante. Por eso hablábamos de la correcta regulación del volante para que usted pueda a través de él mirar lo que es su vehículo, digamos así, utilizando un lenguaje muy común, trata de comunicarle, trata de decirle, trata de alertarle, ¿no? Obviamente el vehículo no habla, como les decía, es un computador prácticamente que está programado, pero es lo más cercano a lo que nosotros podemos interpretar, ¿no? Y como les decía, les repito nuevamente, color rojo, alerta que el problema necesita una atención inmediata. En ese momento se detiene el vehículo en cualquier circunstancia que esté. No es recomendable seguir circulando. Color amarillo o ámbar, como les decía, o anaranjado, indica que existe un riesgo y requiere una precaución, es decir, nos va a dar un margen de poder circular un tramo, una trayectoria un poquito mayor con precaución, obviamente, hasta lograr llegar por nuestros medios, o digámoslo así, el vehículo por sí mismo va a poder llegar, obviamente manejado por usted, a un taller mecánico, a un centro especializado de servicio. Y verde, como les decía, verde o azulado, precisamente le informa que el sistema está activo, está funcionando y esto es lo que tenemos nosotros que manifestar respecto de esta pequeña y breve introducción. Ahora bien, continuando un poquito con este tema que les había manifestado anteriormente, continuando con este de el acomodamiento y reglaje del conductor, porque esto es prácticamente es un tema consecuente del mismo. Como ustedes pueden observar, usted como conductor, afortunada o desafortunadamente, tiene que estar expedito, capacitado y totalmente adiestrado, podríamos utilizar la palabra, para primero alcanzar los mandos que tiene a su disponibilidad, y eso se lo hacía con un correcto acomodamiento y reglaje del conductor, que usted llegue sin requerir una posición forzada, una posición incómoda, sí, con ciertas características, ¿no? Y como les decía, y les recordamos nuevamente, aquí están los mandos de pie, pedal del acelerador, de freno, del embrague, los mandos de manos manuales, volante, la palanca de cambios, por supuesto, el freno de estacionamiento, y usted utilizará también dichas manos para accionar aquellos dispositivos que advierten de nuestra presencia, que son el claxon, bocina, pito, accionar asimismo el limpia parabrisas, o por supuesto también regular la ventilación interior o el aire acondicionado. Esta parte nosotros, como ya vimos la sesión anterior, ¿no? Y en resumen decir respecto al reglaje del asiento y el respaldo, que tiene que ser prácticamente cómoda para el acceso a los distintos mandos que usted tiene. El asiento también debe de presentar justamente una sensación de confort, ¿no? Como les decía, no todos vamos a tener el mismo acomodamiento y reglaje, ¿no? Depende de nuestra fisonomía. Y precisamente nosotros habíamos dicho de una cantidad de graduación respecto de la inclinación que se requiere en estos casos, ¿sí? Obviamente, el apoyo a cabezas, el respaldo,
van a cubrir y van a dar todo el apoyo a la espalda, ¿no? Como les decía, eso en términos generales, sin que usted tenga que tener precisamente una condición incómoda. Por ejemplo, para tomar el volante, que dijimos en la sesión anterior, que tiene que posar prácticamente las muñecas sobre el marco del mismo, el brazo flexionado, para no tener ningún tipo de inconvenientes en el mismo, ¿no? Y la altura del volante, ustedes también vieron, había un margen que proteger, que cuidar por el tema de, o probablemente las circunstancias así no lo permitan, diría yo, suframos un accidente y fruto de ese sacudón, probablemente un vuelco, un desplazamiento, usted impacte contra el techo del vehículo y recordemos que los elementos prácticamente que están en el vehículo no son justamente flexibles, ¿no? Todos son rígidos, son una grave inconveniencia para los conductores. Regulación de los espejos, como les habíamos dicho, es importante que usted haga un pequeño giro hacia el retrovisor central, mire todo el plano que tiene por la parte trasera y los laterales prácticamente le van a permitir la mayor parte de la calzada y no parte del vehículo, ¿no? Porque eso va a ser precisamente una gran herramienta que nos va a permitir los vehículos que vamos adelantando o aquellos que en su defecto también nos van a adelantar en el trayecto, ¿no? Es muy importante esta situación y tener en consideración este campo visual que les muestro acá. En todo caso, si no fue un poquito entendido de gran manera, ¿no? Acá tenemos el campo visual, el ángulo del campo visual, ¿no? Este es el espejo central y estos son los espejos, precisamente los laterales. Obviamente, para minimizar este ángulo muerto, la solución era prácticamente hacer un mínimo giro de la cabeza y está solucionado el problema. Ahora bien, el tema correspondiente precisamente a esta sesión guarda relación de que precisamente nosotros ya hemos regulado todo lo dicho anteriormente. Estamos sentados de manera confortable, ya regulamos los espejos inclusive, ya sabemos el por qué se lo hace de esa manera. Ahora bien, tenemos los mandos de pie y como les decía como parte introductoria, con el pie derecho se accionan el pedal del acelerador y el pedal del freno por la razón de que ejercen precisamente el efecto contrario. Y justamente con el pie izquierdo se acciona el pedal del embrague que le permite al conductor acceder a la caja de cambios, ¿no? Y de hecho hacer el cambio de una marcha fuerte que no brinda velocidad a una marcha mucho más suave, digámoslo así, pero que al momento, y no ofrece resistencia obviamente, nos permite alcanzar una mayor velocidad. Digamos respecto del pedal del acelerador. Este pedal precisamente, como su nombre lo dice, es el que regula la entrada del carburante al motor. En el caso de vehículos livianos sería el combustible gasolina, ¿no? En todas las modalidades que las conocemos en el país, extra, super y eco. En el caso, en cuanto más se aprieta el pedal, más carburante entra. Por tal razón, es importante una pequeña recomendación. Ninguna manipulación de los mandos que usted tiene debe ser de manera brusca. Hágalo progresivamente, con mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo en el caso del pedal del acelerador, porque como ustedes acabaron de escuchar, va a generar consumo del carburante. Y eso es un mal hábito de la conducción, porque precisamente va a representar prácticamente un desperdicio de combustible. Por ese aspecto es lo que nosotros manifestamos. Por lo tanto, usted va a circular a mayor velocidad y potencia. Este mando, que es el pedal acelerador o del acelerador también, es un mando muy sensible. Al iniciar la marcha, aconsejamos no apretarlo hasta el fondo,
ya que precisamente va a aumentar en exceso el consumo de carburante. ¿Sí? Esto en resumen, y por supuesto hay que tener en consideración. Supongo que en las prácticas les habrán prácticamente indicado el mismo criterio que hay que guardar. En cambio, el tema del pedal del freno, este realiza todo lo contrario. Es por eso que el mismo pie derecho está destinado precisamente a maniobrar ambos mandos, ¿no? Porque como les digo, el momento que usted deja de acelerar es porque precisamente va a proceder a frenar, a detener la marcha. Respecto del freno, del pedal de freno, un aspecto característico precisamente es que tenemos que decirles que justamente acá hay que guardar también la misma precaución al apretar el pedal de freno, ¿no? Ustedes ya lo evidenciaron, probablemente víctimas de nervios, de un episodio de ansiedad, tal vez unas condiciones un poco complicadas en la conducción, les hizo que, dada la circunstancia, aprieten demasiado agresivo el pedal de freno y pudieron ser hasta víctimas de algún impacto contra, qué sé yo, el volante, algún sacudón, o tuvo alguna mala experiencia con algún acompañante que iba con usted en el vehículo, ¿no? Por eso es recomendable siempre, siempre hacerlo con sumo cuidado. Y finalmente el tema del pedal de embrague, ¿no? Como les decía, el pedal del embrague precisamente le va a permitir a usted decidir si el movimiento de motor se transmite o no a la caja de cambio de velocidades. ¿Qué significa esto? Cuando no está seleccionada ninguna relación de marcha, se dice que nuestro vehículo precisamente se encuentra en punto muerto, neutro, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto de aquello? Sí, es como se conoce prácticamente en todas las modalidades, prácticamente el punto muerto o el punto neutro. En este caso, como les decía, se accede a través de este mando a la caja de cambios, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver precisamente. Ahora, ¿qué significa esto? El punto en el cual los dos discos que forman el embrague comienzan a tener contacto recibe el nombre de punto de fricción. ¿Cómo usted lo percibe si no tenemos acceso a esto directamente, no? Hay que justamente tener en cuenta las reglas básicas del uso del embrague para precisamente evitar lo que a consecuencia se produce como el calado del motor. Hay que guardar muchísimo cuidado. Si han escuchado ustedes cuando hace un pequeño ruido, ¿no? Es lo que comúnmente los que ya son diestros en el manejo le dicen que no sea camarón, ¿no? Entonces es por esta pequeña situación. El hecho de reiterativamente generar este tipo de reacciones en los discos, como les digo, genera este calado de este daño en el motor. Así que hay que guardar un poquito de cuidado, ¿no? ¿Qué mejor si ya con la práctica llegamos a la perfección en este sentido, ¿no? Tenemos los mandos manuales. Es precisamente el volante de la dirección. El volante de la dirección prácticamente nosotros en algunos instantes podemos obviar cuál representa su importancia, porque este precisamente es el que del 100%, probablemente el 99.9% es el que más lo maniobramos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque esto permite transmitir la dirección que a usted le desea dar a las ruedas directrices de vehículo, ¿no? Las ruedas delanteras. Esto, como en todos los casos anteriores, ¿no? Todos los mandos. Y de hecho la conducción es mucho más amigable, es mucho más económica, es mucho más eficiente, es mucho más eficaz y menos riesgosa cuando usted
toma con suavidad todos los mandos, y en el caso del volante con suavidad y firmeza, y con ambas manos y con la posición equivalente que les indicamos conforme a las agujas del reloj. No cruce bajo ninguna circunstancia las manos sobre el volante. ¿Por qué razón? Porque el momento de un sobreviraje o de un subviraje podría precisamente generar algún inconveniente al respecto, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado con el uso del volante por esta razón. ¿Qué más podemos nosotros manifestar al tema del volante? Es el principal de los mandos manuales, ¿sí? En primer lugar, su accionamiento es continuo, 99.9%, ¿no? Nosotros precisamente no podemos llevar con una sola mano, como les decía en la sesión anterior, manipularlo con una sola mano, evitar y subestimar de pronto la peligrosidad que sería. Inclusive se ha recomendado que en el caso de un siniestro, el conductor bajo ninguna de las circunstancias, por más pánico que sienta o llegue a percibir, debe soltar el volante. Mucho cuidado con esto. Obviamente nosotros no quisiéramos estar envueltos en un accidente, pero es un riesgo que está latente. Entonces, lo recomendable es que usted no suelte el volante, ¿no? De ello depende su propia vida también, ¿no? Entonces, esta situación hay que guardarla muchísimo en cuenta. También debe evitar siempre apoyar el brazo izquierdo en la ventanilla. No, no puede hacerlo. ¿Por qué razón? Por algo que les manifesté y que vimos y que ustedes ya creo que deben familiarizarlo. Cuando sacamos por la ventanilla el brazo izquierdo, probablemente vamos a confundir a otro conductor de alguna maniobra. Recordemos que también hay señales manuales, así que mucho cuidado con esto, ¿no? Además que yo lo veo mal. A mí personalmente no me gusta cuando un conductor prácticamente va conduciendo con una sola mano al volante. Es mi criterio muy personal, ¿no? Es lo único que les puedo decir. Podría incidir negativamente en la conducción. Les repito, es un criterio muy, muy personal, ¿no? Obviamente, quisiéramos ir evitando de a poco estos malos hábitos, ¿no? Bueno, respecto del freno de estacionamiento o freno de mano, ustedes lo tienen a la derecha, en la parte central del vehículo precisamente. Como ustedes lo saben, acciona las ruedas traseras, ¿no? Sí, es una palanquita en la cual usted precisamente la acciona levantándola y está activado el sistema de frenos. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de este freno de estacionamiento o de mano? ¿Por qué? Inmoviliza inicialmente a su vehículo cuando usted no se encuentra en el mismo. Supongamos, usted sale del vehículo y olvidó dejarlo en cambio, digamos así, una marcha, ¿no? Lo dejó en neutro. El terreno está ligeramente inclinado y solo requeriría de una mínima fuerza lateral, en este caso del viento, para moverse el vehículo hacia la parte más baja, ¿no? Entonces, muchas de las veces podríamos nosotros evitar esta situación, ¿no? Justamente como les digo, activamos tirando de la palanquita hacia arriba y justamente cuando usted se estacione en pendientes, tanto de ascenso como de descenso. Cuando son en sentido de ascenso, es recomendable dejar con el giro de las ruedas hacia afuera, y cuando usted se estaciona de bajada, digámoslo así, tiene que dejarlas hacia adentro la dirección de las ruedas delanteras, ¿no? Eso también ayuda porque no sabemos a veces si el sistema de frenos está funcionando bien, ¿no? Aunque nosotros tenemos, como les decíamos anteriormente, la obligatoriedad
de revisar cómo está el sistema de frenos, de revisar si tiene la cantidad de líquido de freno adecuado para el funcionamiento. Mucho cuidado con esto, ¿no? Este freno de estacionamiento es muy útil, por supuesto, muy práctico para evitar algún inconveniente. La palanca de cambio de velocidades es otro de los mandos manuales, ¿no? La palanca de cambio de velocidades, justamente, ¿dónde está? Precisamente delante del freno de mano. Esta activa la caja de velocidades. Usted decide cuál es la potencia y cuál es la velocidad que quiere llevar a su vehículo. Es decir, esta es una relación inversa. A mayor potencia, menor velocidad. ¿Sí? Una vez que ya se va desarrollando más la velocidad, el vehículo no ejerce mucha resistencia al mismo, ¿no? Por eso se habla mucho de las marchas fuertes, ¿no? De los cambios fuertes. Es recomendable que usted inicie la marcha en el primer cambio, ¿sí? Por contados instantes. Si estamos hablando, por ejemplo, de cuadras, yo me atrevería a decir a lo mucho una media cuadra, exagerando una media cuadra, ¿no? Y a continuación, la segunda y la tercera, y etcétera, 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 ¿no? Dependiendo de, como les digo, las necesidades de circulación suya. Eso es lo importante para reconocer cuál es el funcionamiento precisamente de la palanca de cambio de velocidades. Como decíamos, mediante el accionamiento, usted prácticamente va a determinar cuál es la circunstancia en la cual quiere circular. No nos olvidemos precisamente que la caja de velocidades también va a permitir el desplazamiento del vehículo hacia atrás, ¿sí? Lo que conocemos como el retro, por lo que se consigue con esta marcha. El ruido de motor es, por cuenta de revoluciones, ayudará a decidir a usted cuándo debe cambiar la relación de marcha. No lo olvide. La relación de marcha más corta es la primera, que es la que transmite, como les decía, más fuerza, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Hacia adelante, pero le mueve el vehículo a menor velocidad. Por el contrario, si la relación más alta es la de menos fuerza, le transmite al motor, en este momento usted está justamente logrando o consiguiendo una velocidad más elevada. Hay adicionalmente también otros mandos manuales, ¿no? Que también hemos incorporado acá. Por ejemplo, lo que son los indicadores de la dirección. En este caso, los indicadores de la dirección, ¿cómo se utilizan? Para que usted advierta al resto de los usuarios sobre las maniobras que va a realizar, ¿sí? ¿Dónde se ve aquello? En una luz que está situada precisamente en el tablero de instrumentos o lo que era precisamente los testigos. Esta señal luminosa, ¿qué va a hacer? Se extingue automáticamente cuando usted ya endereza la dirección. Ese es el único pequeño detalle que tenemos que decir al respecto. No olvide que esto es un tema que vamos a tratarlo a posterior. Lo importante que es la señalización previo a realizar alguna maniobra, ¿no? Es muy importante. Tenemos también dentro de otros mandos manuales lo que son las luces. Recordemos que el alumbrado delantero y trasero de su vehículo se pone en funcionamiento cuando usted acciona un interruptor, ¿sí? Para adaptar las luces de cada situación de tráfico es muy importante reconocerlo, ¿no? Esta palanca tiene tres posiciones, ¿no? El apagado, las luces bajas y las luces altas. Es muy importante. Obviamente aquí a ustedes se les ha hecho una pequeña recomendación. Las luces altas no son recomendables cuando usted va detrás de otro vehículo porque precisamente produce el encandilamiento o también cuando un vehículo se aproxima en sentido contrario en la carretera resulta demasiado incómodo, puede causar una ceguera temporal, ¿no? Y le representa mucho tiempo, muchos segundos que son valiosos al conductor recuperarse de esta situación. Hagámoslo con las luces bajas.
Y tenemos finalmente lo que son el limpia parabrisas y lava parabrisas, que este es un sistema también implementado, como ustedes pueden recordar en una de las clases anteriores. Todos los vehículos están provistos de parabrisas y por supuesto hay que controlar que esté el líquido de limpia parabrisas en su compartimento totalmente lleno, por lo menos en funcionamiento, para que esto no le perjudique, ¿no? Hay que tener en cuenta esta situación. ¿Cómo se acciona? Mediante el mando que está al alcance suyo en forma de una palanquita. El claxon o pito o bocina, que es el aparato productor de señales acústicas. ¿Esto para qué nos sirve? Tenemos en el volante. ¿Y para qué nos sirve? Justamente para anunciarnos de que nos aproximamos a alertar a algún usuario de alguna maniobra que está prácticamente realizando de manera inadecuada, de manera incorrecta, ¿no? Entonces, eso en cuanto tiene que ver a la revisión que nosotros tuvimos previsto para